El naturalista británico Charles Darwin comenzó a esbozar el origen de las especies en 1842, solo 6 años después de regresar de su predeterminado viaje de 5 años alrededor del mundo, en donde visitó países de Sudamérica como Brasil, Uruguay, Ecuador, Argentina, Chile y Perú. La teoría de la evolución se basa en algunos hechos claves, como son: los individuos de una población varían considerablemente de unos a otros. Gran parte de esta variación es hereditaria. Los individuos menos adaptados al medio ambiente tienen menos probabilidades de sobrevivir y menos probabilidades de reproducirse, mientras que los individuos más aptos tienen más probabilidades de sobrevivir y más probabilidades de reproducirse y de dejar sus rasgos hereditarios a las generaciones futuras, lo que produce el proceso de selección natural. Este proceso lento da como resultado cambios en las poblaciones para adaptarse a sus entornos, y en última instancia, estas variaciones se acumulan con el tiempo para formar nuevas especies. En la teoría del origen de las especies de Charles Darwin se introdujo el concepto de la selección natural. La selección natural es un proceso que actúa para preservar y acumular las variaciones ventajosas dentro de los sistemas vivos. Un ejemplo muy conocido de selección natural es el desarrollo de resistencia a antibióticos en microorganismos. La mayoría de microorganismos, al ser expuestos a un antibiótico, mueren enseguida. Sin embargo, algunos de estos microorganismos generan mutaciones que les hacen menos débiles a un antibiótico en concreto, por lo que las bacterias supervivientes se reproducirán formando la siguiente generación. La teoría de Darwin es importante ya que es una de las piezas claves para poder entender la evolución biológica de las especies. La misma es imprescindible dentro del mundo del evolucionismo, ya que es un conjunto de teorías biológicas que establecen que los seres actuales somos el resultado de la evolución de los seres del pasado. En otras palabras, esta teoría demuestra que la vida había surgido gradualmente sobre la Tierra y que los seres vivos se habían desarrollado de acuerdo con un proceso evolutivo a partir de formas inferiores a formas superiores. Con el transcurrir del tiempo, este proceso evolutivo fue originando individuos más complejos y mejor adaptados que los que existían anteriormente. Esto debido a factores como el ambiente que los rodeaba o simplemente por supervivencia. Uno de los ejemplos más famosos que Darwin utilizó en su teoría fue el de las jirafas, ya que las mismas han ido evolucionando poco a poco. Como ejemplo, en una población de jirafas encontraríamos ejemplares con el cuello y patas más largas. No obstante, si se presenta una época de sequía, las jirafas de cuello corto serán las primeras en morir, ya que al no alcanzar la copa de los árboles tendrán que compartir su principal alimento con el resto de animales de la zona. Sin embargo, las jirafas de cuello largo son las que mayor probabilidad tendrán de sobrevivir, y todo se ha dicho de reproducirse, por lo que su cuello largo y sus patas serán heredadas por sus crías. Puntos clave de la teoría de la evolución. Cambio perpetuo. Esta es una teoría fundamental de la evolución que establece que el mundo vivo no es constante ni sigue un ciclo perpetuo, sino que está en cambio permanente, por lo que las propiedades de los organismos sufren transformaciones a través de las generaciones a lo largo del tiempo. Esta teoría surgió en la antigüedad, pero no tuvo una amplia aceptación hasta que Darwin la defendió en el contexto de sus otras 4 teorías. El cambio perpetuo está documentado por un registro fósil, el cual rechaza claramente el origen reciente de todas las formas de vida. Esta fue una proposición de la Iglesia Católica por medio de la teoría creacionista. Otro punto clave es el origen común. Este se basa en que todas las formas de vida descienden a partir de un antecesor común por medio de la ramificación o diversificación de especies.
Este postulado se ha refutado mediante estudios comparados de la morfología de los organismos, de la organización celular y de la disposición macromolecular. Todos estos estudios confirman la teoría de que la historia de la vida tiene la estructura de un árbol evolutivo ramificado conocido como filogenia. Además, este origen común refuta la siguiente afirmación, de que las diferentes formas de vida surgieron de manera independiente y se suceden hasta tiempos presentes en linajes genealógicos sin ramificar. En cuanto a la multiplicación de las especies, esta posee un postulado que dice que el proceso evolutivo origina especies nuevas a través de la división y transformación de las antiguas. En la antigüedad, la especie se conoce como la población de organismos reproductivamente distinguibles que, usualmente, pero no siempre, difieren unas de otras por la forma de dichos organismos. Una vez establecida totalmente una especie, no se producen cruces reproductores entre miembros de especies diferentes, o es demasiado infrecuente como para permitir que los linajes de ambas especies se mezclen. Los evolucionistas están generalmente de acuerdo en que la división y transformación de las estirpes producen nuevas especies, aunque todavía hay una gran controversia sobre los detalles de este proceso. Otro de los puntos claves es el gradualismo. Este se basa en que las grandes diferencias en los rasgos anatómicos que caracterizan a especies distintas surgen por la acumulación de muchísimos cambios menores que van incrementándose durante larguísimos periodos de tiempo. Estas variaciones genéticas que tengan grandes efectos sobre el organismo sean de todas las formas lo suficientemente beneficiosas como para estar favorecidas por la selección natural. Por tanto, y aunque se sabe que la evolución gradual existe, quizás no explique la procedencia de todas las diferencias estructurales que observamos entre las especies. Un ejemplo claro del gradualismo es la evolución de las extremidades de los caballos, cuyos fósiles indican que tardó alrededor de 43 millones de años en cambiar su forma ancestral a la moderna. En cuanto a la selección natural, existe variación entre los organismos dentro de las poblaciones, en cuanto a rasgos anatómicos, fisiológicos y comportamentales. Estas variaciones por lo general son heredables, de manera que la descendencia tiende a parecerse a sus progenitores. Los organismos con diferentes formas variantes producen distintos números de descendientes en las generaciones siguientes. A lo largo de muchas generaciones, además, los nuevos rasgos favorables se extenderán por la población y la acumulación de tales cambios consumirá, tras largos periodos de tiempo, el desarrollo de caracteres nuevos en el organismo. Esto conlleva a la aparición de nuevas especies. Por lo tanto, la selección natural es un proceso creador que produce el surgimiento de caracteres nuevos a partir de las diminutas variaciones individuales que aparecen entre los organismos de una población. Jean-Baptiste Pierre Antoine de Monnet, caballero de Lamarck, fue el primer naturalista que desarrolló una teoría coherente de la evolución. Lamarck estudió los invertebrados, tanto a los actuales como a los fósiles, donde observó que algunos tenían un aspecto intermedio entre unos más antiguos y otros más modernos, lo que lo llevó a pensar que unos procedían de los otros, por lo que dedujo que las especies se van haciendo más complejas con el paso del tiempo. Entre las ideas fundamentales de la teoría transformista de Lamarck son la importancia del medio ambiente, el uso y desuso de los órganos, la función crea el órgano y la herencia de los caracteres adquiridos. Así explicaba Lamarck cómo, por adaptación a las condiciones ambientales, habían aparecido a lo largo de los años las distintas especies que han vivido en nuestro planeta. La teoría de la evolución de Darwin y Wallace se basa principalmente en los estudios de Charles Darwin al realizar su expedición científica, como ya se había mencionado antes. Esta teoría que postuló Darwin, denominada la teoría de la selección natural, también tiene bases en los trabajos que realizó Alfred Russel Wallace, el cual no recibió tanto crédito en la Sociedad Linneana de Londres como lo hizo Darwin.
Las teorías de Darwin y Wallace mejoraron las ideas lamarquistas, ya que rechazaron la herencia de los caracteres adquiridos e introdujeron nuevos conceptos, como la variabilidad de las poblaciones, la selección natural, la selección sexual y la coevolución. El neodarwinismo, o teoría sintética de la evolución, es la teoría más aceptada en la actualidad. Esto debido a que se basa principalmente en el darwinismo y se aplican conocimientos actuales de genética. Esto permite explicar la variabilidad de individuos dentro de una misma especie y cómo se heredan ciertos caracteres en la progenie. Los principios de esta teoría son: los caracteres adquiridos no se heredan. Las variaciones genéticas que existen entre individuos se deben a las mutaciones y a la combinación aleatoria de genes en la reproducción sexual. La selección natural actúa sobre los individuos de una población, haciendo que la población evolucione adaptándose a las condiciones ambientales. La evolución de una población es un proceso gradual, en el que se van acumulando las pequeñas variaciones que se producen en el ADN de ciertos individuos en una población. Cuando haya llegado a un momento determinado, las diferencias entre los genes serán tan grandes que se podrá generar una nueva especie de individuos, los cuales al cabo de un tiempo no se podrán reproducir con los individuos de la especie original. Bueno, nosotros vamos a hablar sobre las semejanzas y diferencias entre lamarquismo, darwinismo y neodarwinismo. Como primer punto tenemos al lamarquismo. Semejante al darwinismo y al neodarwinismo, dice que postuló que la evolución era causa de la diversidad en el planeta. Y como segundo, que los caracteres se transmitían a individuos y que reproducían en la misma población. Pero sus diferencias es que la especie se adapta al ambiente para poder sobrevivir, y que los cambios adquiridos serán transmitidos a su descendencia y que con el pasar del tiempo adaptarán estas dichas características. Ahora veremos al darwinismo. Sus semejanzas es que postulaba que el mundo no es estático, sino que evoluciona. También que organismos semejantes descendían de un antepasado común, de un mismo ancestro. Por otro lado, sus diferencias es que establece que el individuo que sobrevive a los cambios del entorno es el que se mantiene, es decir, aquí aparece la selección natural. Igual, otro punto es que las variaciones hereditarias otorgan ventajas a sus descendientes. Ahora, el neodarwinismo, como semejanza a los dos anteriores que ya les nombramos, es que toma la evolución y la selección natural como base, y de igual forma introduce la mutación que tiene papel de generar diversidad genética que puede ser beneficiosa o negativa. Como diferencias tenemos es que la reproducción junto con la variación genética y el ambiente va a producir la selección, y que la evolución se produce por cambios de la genética de las especies. Las teorías del naturalista británico modificaron diametralmente las nociones acerca del origen y la evolución del hombre. Darwin refutó la arraigada creencia de que el hombre poseía un origen divino y demostró que los seres humanos eran el resultado de un proceso de desarrollo biológico. Opuso teorías científicas a las explicaciones de carácter teológico, hecho que tuvo un impacto considerable en la mentalidad de la época. Las teorías provocaron una enorme controversia en la sociedad decimonónica y dieron lugar a encendidos debates. Consecuencia lógica de estas teorías fue la puesta en cuestión de la visión antropocentrista de la naturaleza. Si el hombre no era una creación divina, tal como afirmaban las creencias vigentes hasta el siglo XIX, no había razón para sostener que ocupaba un lugar central en el orden natural. En el marco religioso, las reacciones no fueron unívocas.
Hoy sigue siendo la teoría de la evolución darwiniana un ámbito de discusión en parte de la comunidad cristiana. Una parte de esta comunidad la rechaza al verla incompatible con el relato de la creación narrado en la Biblia, mientras que otra parte, más liberal, la ha incorporado a sus creencias e incluso la ve compatible con el hecho de que exista un creador y toma la selección natural como un instrumento del diseño divino. En esta época se genera un gran debate, en el que se enfrentan científicos, filósofos y teólogos, y que permite crecer el conocimiento y ampliar la visión sobre la historia natural. La historia de Darwin no fue aceptada por la comunidad científica como explicación del proceso evolutivo hasta el primer tercio del siglo XX. Actualmente constituye la base de la síntesis evolutiva moderna. Con sus modificaciones, los descubrimientos científicos de Darwin aún siguen siendo el acta fundacional de la biología como ciencia. La teoría de Darwin supuso una revolución del pensamiento, como lo fue la teoría planetaria de Nicolás Copérnico, como lo fue Sigmund Freud por su explicación de la psique o como Albert Einstein por su teoría de la relatividad. Cada cierto tiempo se producen estas revoluciones del pensamiento, que influyen hasta en el más común de los mortales. El descubrimiento de la genética a partir de 1900 dio lugar a una nueva comprensión de los mecanismos evolutivos, sugiriendo un movimiento basado en el darwinismo, y que a partir de entonces se llamó neodarwinismo. El neodarwinismo fue considerado un dogma para la biología hasta principios de 1970, en que la teoría entró en crisis por los avances de la biología molecular y la aparición de otras corrientes como la teoría neutralista de la evolución, apoyada por Moto Kimura, que dice que las variaciones genéticas de los individuos son en su mayoría neutras y no confieren ni ventajas ni desventajas, o el equilibrio puntado de Stephen Gould, según el cual la forma de originarse las especies es saltacionista y rápida, y va seguido de largas fases de estatismo, que le han quitado al azar y a la selección natural el protagonismo de otros tiempos. A finales de la década de 1870, las ideas evolucionistas dieron lugar a un conjunto de tendencias políticas de carácter tanto liberal como conservador, socialista o naturalista, conocida como darwinismo social, y que tenían todas en común la creencia en el progreso humano. La corriente principal que generalmente se identifica con este movimiento fue un programa político conservador inglés, basado principalmente en las ideas del filósofo Herbert Spencer, contemporáneo de Darwin y el primero en acuñar la frase supervivencia del más apto en sus teorías evolucionistas. Spencer aplicó las ideas de Darwin y Malthus a la competencia desarrollada en las sociedades y las naciones para sobrevivir en un mundo hostil. Proponía la instauración de la política del laissez-faire, término popularizado por Adam Smith, el fundador del liberalismo económico. Si la ley natural consistía en la supervivencia de los más aptos, era inútil y contraproducente que el Estado tratara de inmiscuirse con leyes protectoras a los más débiles. Lo mejor que podía hacerse era dejar que ese combate se produjera con toda su crudeza. Para el altruismo era una traba para la evolución. Spencer hablaba incluso de la bondad de la guerra como elemento purificador de la sociedad.